Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Abran sus Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. Comenzando desde el mismo versículo 1, la palabra del Señor dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y hasta ahí le voy a dejar un poquito, porque Pablo está hablándonos de algo que de repente ha dividido a la iglesia. Si hablar en lenguas o no hablar en lenguas, si profecía o no profecía. Y de repente parece que no nos ponemos de acuerdo en eso. Cada quien tiene su propia opinión al respecto. Pero quiero llamar tu atención no a los detalles, porque Pablo no quiere que pongamos atención a los detalles. Él realmente está hablando de un tema más importante. Y este tema comienza en el capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo comienza esto? Desde el capítulo 12, versículo 13 y ahora capítulo 13 y ahora el capítulo 14, Pablo habla de los mismos temas, los dones. ¿Por qué? Porque Corinto, la iglesia en Corinto, era una iglesia que había sido muy próspera en todo. Hace poquito te hablé de ello también. En todo tenían, todo estaba fabuloso en Corinto. Mucho dinero, muchas bendiciones, muchos cristianos y además muchos que tenían dones maravillosos. Y entonces empieza a crecer esta iglesia. Pero como todo, hermanos, como seres humanos que somos, de repente se nos olvida el origen de todo y se nos olvida el propósito de todo. Cuando empiezas a decir una cosa o a hacer una cosa una y otra vez, de repente las cosas empiezan a perder sentido. ¿Recuerdas cuando eras niño y de repente alguien te decía que repitieras lámpara? ¿No? A ver, repite lámpara. Lámpara, 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 lámpara. Oh, caballo, te decían tarde o temprano, ¿no? O sea, de repente las palabras pierden sentido, ¿no? Cuando las repetimos y las repetimos y las repetimos. Yo creo que a lo mejor alguna vez te pasó, ¿no? Estar diciendo una palabra tanto que de repente como que
tu cerebro se desconecta y dice, esa palabra se oye rara en realidad, pierde sentido. Y sabes qué, creo que a muchos les sucede lo mismo, pierde sentido el cristianismo. Esto de ser cristiano es hermoso, es maravilloso, es lo más precioso que puedes tener aquí en la tierra, pero para muchos pierde sentido después de un tiempo. Cuando andas en el Señor por primera vez, todo es nuevo, todo es novedad y uno empieza a preguntar. A mí me encanta porque los nuevos creyentes generalmente te preguntan, oye pastor, ¿y nosotros podemos hacer esto? ¿Podemos hacer aquello? Y uno no sabe exactamente cómo son las cosas, pero quieres saber, quieres aprender y tienes esa duda, pero conforme pasa el tiempo y vas aprendiendo, se te va olvidando de qué fue el asunto, para qué fue, por qué te salvaron, por qué, a dónde vas y se nos olvida que no fuimos nosotros los que nos salvamos. Y era lo que estaba pasando con esta iglesia. No somos ajenos a los peligros que la iglesia en Corinto tuvo. Fíjate que esta carta, muchas veces te lo he dicho, esta carta toda completa, salvo el regaño, el saludo del principio y la bendición del final, todo lo demás es un regaño. Toda la carta es un regaño, es una corrección de Pablo. Pablo se ha enterado que en esa iglesia que él fundó, que le costó tanto fundarla, que le costó tanto estar allí evangelizando y levantando líderes, después de un tiempo, unos años, ahora esa iglesia anda haciendo cosas bien raras. Y si tú lees allá en primera a los Corintios capítulo 3, ahí se establece, después de los saludos y algunas cosas que Pablo nos dice acerca de nuestra salvación, en el capítulo 3 ahí se establece el tono de toda esta carta. Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y fíjate bien, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y les va a decir que eso que está pasando allí en la iglesia es carnalidad. Para mí estos son malas noticias y son buenas noticias. Son malas noticias porque en la iglesia, en realidad, muchos hermanos, la mayoría, son carnales. La mayoría viven haciendo cosas que no tienen que ver con el Espíritu. Tienen cierta reputación de algo, pero son carnales. Es una mala noticia. Pablo les dice aquí que ellos están peleando por algo tan insignificante como quién los evangelizó. No, yo soy de Pablo. Yo crecí aquí en esta iglesia desde que Pablo la fundó. Y otro, ¿sabes qué? Te falta, estás verde. Yo vengo desde Pedro, ¿no? Hacia allá en Jerusalén, allá la capital. Y otro, no, yo, hermanos, yo soy de Jesús, ¿verdad? Y entonces empieza a ver esa división. Y dice Pablo, eso es pura carnalidad. ¿De qué se trata? Ninguno de nosotros murió por ustedes, salvo el Señor, algunos de Apolos incluso, que era un gran predicador. ¿De qué se trata esto? No se trata de quiénes somos, qué hacemos, cómo le hacemos. Esto se trata de quién es Cristo para nosotros. Y todo lo que sigue es un regaño constante de las cosas que ellos han estado haciendo carnalmente. Te dije que es una mala noticia, pero para mí también es una buena noticia en cierto momento. Porque en cierto momento de la vida, cuando era un adolescente y batallaba con las acusaciones que el diablo me hacía, con la duda de si de verdad había sido salvo o no, si esa oración había sido suficiente o no, y el diablo empieza a atacar y a bombardear. Algún día, leyendo el Evangelio, leyendo esta carta preciosa, Dios me dio una buena noticia. Si eres hijo de Dios. Porque Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, le está hablando a la iglesia, los que ya son salvos. Esto lo ha establecido desde el capítulo 1 y 2. Le está hablando a gente que sí es salva, pero son carnales. Y
para mí fue una buena noticia porque yo luchaba con ese sentimiento, con esa inquietud de si era salvo o no era salvo, pero el Señor en ese día me dijo, sí, hijo, sí eres salvo, pero eres carnal. Ya deja de ser carnal. Y dije, bueno, cuando menos soy salvo. Ya cuando menos puedo quitarme la duda de si voy a ir al cielo o no. Esa es la más grande incógnita. Sí, sí voy a ir al cielo por gracia, por Jesucristo, por lo que Él hizo. En la mañana hablábamos de que uno no llega a la justicia de Dios, sino por Jesucristo. Gracias a Dios por eso. De otra manera no sería salvo, pero estaba siendo carnal. Y de repente uno tiene que regresar a esta carta porque con cierta frecuencia somos carnales. Y aquí empiezan algunas de las cosas en las cuales uno cae como carnalidad en la iglesia, aún siendo hijos de Dios. Toda esta carta trata de eso. Hijos de Dios cometiendo carnalidad. Ahora, cuando regresamos al capítulo 14, cuando Pablo ha empezado el tema en el capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. Ustedes están peleando por los dones y te decía que eso es lo que más ha dividido a la iglesia, porque de repente algunos, en especial hacia el final de los 90, empezaron a hacer demasiado énfasis en los dones carismáticos, se llaman, porque el don espiritual o don, como quiera que sea, en el griego se dice carisma. Entonces ellos dijeron, bueno, hay que hacer más énfasis en los dones. Por cierto, eso no es nada nuevo. Eso desde el siglo segundo después de Cristo ya había esa sensación. ¿Sabes qué? Nos falta hacer más énfasis en los dones. Y es tan antiguo como mismo Corinto. Ellos ya estaban haciendo eso. A ver, vamos a hacer, es que queremos hacer la obra de Dios, es que queremos hacerla mejor, es que queremos hacer lo que Dios dice y el Espíritu Santo, y empiezan a pensar más en qué hacer en lugar de pensar de quiénes son. Y Pablo lo que nos dice aquí, empezando en el capítulo 12, y que hace poquito meditábamos en él, es que en realidad no es que tú puedas hacer algo, no, es que todos somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene una parte especial. Cada uno tiene una participación diferente de todas las demás. Y cada uno es necesario para los demás como los demás son necesarios para él. Todo funciona como una unidad. Ni siquiera como un engranaje. Funciona como un cuerpo. Porque los engranajes, de repente los engranes se pueden cambiar si se desgastan o no. Pero uno no se puede cambiar a sí mismo. Uno es el cuerpo. Y él nos va a decir esto. Y en medio de este sándwich de hablarnos de los dones espirituales y hablarnos luego de que hablemos en lenguas o profeticemos, nos dice, yo les muestro lo que es más importante que todo eso, el amor. Si haces las cosas sin amor, no importa lo que hagas, va a ser enfadoso, va a ser molesto, tarde o temprano, para ti o para los demás. Las cosas se hacen con y por amor. Así que en ese contexto de estarnos regañando y todo esto, Pablo llega a este capítulo 14. Seguid el amor. Después de que nos ha hablado de lo que es el amor maravilloso, ustedes busquen el amor. Busquen, de verdad lo que busquen sea el amor. ¿Recuerdas que en la mañana decíamos eso, no? Hablando de la justicia, tiene dos ejes, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Busquen ese amor, dice Pablo. Si buscan el amor, si buscan hacer las cosas con amor y por amor, ustedes harán lo correcto. Sus dones se manifestarán correctamente si hacemos las cosas con y por amor. Y esta es la parte importante, porque todo lo que hacemos, aún para Dios, aún aquí en la iglesia, si no se hacen con el mejor motivo de amor, es una carnalidad. Es una carnalidad. ¿Te fijaste que allá en el capítulo 3, cuando hablábamos de eso, Pablo les dice, hermanos, yo ni siquiera les puedo hablar como espirituales, les tengo que dar leche espiritual? De manera que, dice, no soy capaces todavía, ¿recuerdas? De manera que toda esta carta, por muy profunda que es,
en realidad es leche espiritual. En realidad, esto es lo básico. Esto es lo que todos deberíamos de saber. No se nos debería olvidar. Esto es lo que cualquier recién nacido en el Espíritu debe de saber. Y el problema es que muchas veces, aunque tenemos muchos años en la iglesia, no lo consideramos. ¿Sabes qué? Si no haces las cosas con amor y por amor, no te va a servir de nada. Sigue el amor. Cuando sigues el amor, tu mente, tu enfoque, tu meta va a cambiar. Él empieza a hablar de dos cosas. Dice, procurad los dones espirituales. ¿Por qué? Porque ellos querían, ellos estaban procurando, ellos estaban queriendo los dones de lenguas. Y sucede todavía hoy en día en muchos lugares del mundo. Hay mucha gente que quiere dones, pero lo interesante es que cuando uno quiere dones del Espíritu, en realidad no estás diciendo, Señor, quiero el don de servicio, quiero el don de exhortación. Uno dice, no, yo quiero el don de profecía, ¿no? El don de lenguas, el don de sanidad, esos son los que se ven acá al espectáculo, ¿no? Eso es lo que la gente está pidiendo. Es más, es tan así que en algunas iglesias me tocó, cuando menos alguna vez, se les enseñaba a hablar en lenguas. ¿Y quién les dijo que eso se podía hacer? ¿Quién les dijo que los dones se daban cuando uno quería, no? Y entonces ahí oraban por ti y te hablaban ahí, hablando una predicación medianamente ahí motivadora, pero más carnal que otra cosa. Y al final vengan todos los que quieren hablar en lenguas. Y entonces a la de 3 vas a empezar a decir lo que quieras. Suelta la lengua, el Espíritu va a hablar por ti. Más o menos así. Estoy reduciendo mucho, pero ese era el resultado, ¿no? Entonces, ¿quién dijo que eso se puede hacer? Pablo dice, no, está bien que procuren los dones, pero la verdad es que no es eso lo más importante. Eso no es lo más importante. Y Pablo lo que va a decir aquí no es una doctrina tajante. Lo que va a decir aquí es, mira, si me pones a escoger entre una cosa y otra, pues mejor profetiza. No es que sea así tal cual, porque una de las reglas que nosotros tenemos de estudio bíblico es que no puedes basar una doctrina para empezar en algo que solo se menciona una vez. Esto se menciona solo una vez, nunca se vuelve a mencionar si es mejor la profecía que el don de lenguas, no se menciona otra vez. Toda profecía, toda enseñanza, quiero decir, toda doctrina, debe de tener una comprobación en algún otro lugar de la Biblia. Esto no lo tiene. La segunda cosa es que no puedes basar una enseñanza o una doctrina en un regaño. Porque un regaño es eso, un regaño, no una enseñanza, aunque aprendemos mucho de ello. Y sí, aprendemos mucho de esto, pero no es esta la doctrina de qué es mejor, el don de lenguas o el don de profecía. Este no es una doctrina acerca de eso. Esta es una doctrina acerca de cuál es tu motivación, qué es lo que quieres hacer. Y Pablo les dice eso. Ellos le han mandado preguntar, a ver, ¿quiénes son mejores, los que profetizan o los que hablan en lenguas? Y hermanos, no quiero que ignoren qué está pasando. Eso es lo que Pablo comienza a decirles. Y ahora dice, bueno, si me ponen a escoger entre una cosa y otra, les voy a decir, la profecía es mejor. Pero él nos da la razón por la cual es mejor. No porque sea más espiritual, no porque el que profetiza sea una persona superior a los demás. Recuerda que profetizar no es necesariamente lo que nosotros conocemos como adivinar. Porque eso es lo que la mayoría entiende, incluso en las iglesias cristianas que hacen mucho énfasis en los dones. Para ellos la profecía es adivinar el futuro, qué va a pasar. O de parte del Señor darte un mensaje que nadie más puede escuchar. Y mira, si pasa, por favor, no quiero tampoco cometer herejía. Si pasa, Dios sí lo hace. Pero ese no es el enfoque principal. La profecía, si tú lees todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con lo que Dios quiere decir a su pueblo. Siempre. Y cuando Dios dice algo que tiene que ver con el futuro, es para que te prepares hoy para ese futuro. Así que en cierta manera, reduciendo esto a un ejemplo súper simple,
Es como cuando tú le dices a tu hijo, mira, si no te estás quieto, te voy a castigar. Y entonces, ¿qué pasa? Que tarde o temprano lo castigas. Ya profetizaste, adivinaste el futuro, lo tuviste que castigar, ¿no? Así es como Dios habla a través de todos los profetas. ¿Sabes qué? Mira, si no te compones, esto es lo que va a pasar. Son advertencias de Dios, no es adivinar el futuro. Claro, Dios sí conoce el futuro, pero no es esa. La profecía es hablar de parte de Dios el mensaje que Dios tiene para el hombre. Y esto es lo que dice Pablo. La profecía no se trata de adivinar o no adivinar. Se trata de que las personas sean edificadas. Y por eso, dice él, es mejor. En ese sentido, es mejor la profecía, porque la profecía es para edificar. El que lo escucha es edificado. Las lenguas no, dice él. Bueno, a menos que interpreten. Si interpretan, bueno, está bien, porque al final las dos cosas van a ser de bendición. Este es el asunto, el regaño, el soliloquio de Pablo pensando, mira, pues las dos cosas, lo que más importa es si edifican o no edifican. Eso es lo que más importa. Fíjate lo que dice allá el versículo 16, hablando de los que hablan en lenguas, ¿no? Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y esto me llama muchísimo la atención porque ¿cuántas cosas habrás dicho amén sin siquiera entender qué está pasando? ¿Te ha sucedido de repente, estamos orando por le pido a alguien que ore por las ofrendas, no le paso el micrófono y no tiene la precaución de hablar lo suficientemente fuerte y los que están atrás nomás oyen? Y hasta que alguien por ahí cerquita se va pasando el amén, 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 ay, amén. ¿Y qué dijo? Pues quién sabe. Pero amén, así sea. Oye, capaz que el hermano estaba diciendo, Señor, que esos que están allá atrás se pudran en el infierno. Y tú, amén. Pablo dice, no, 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 o sea, las cosas no se hacen sin entendimiento. Las cosas tienen que tener una edificación. Si tú vas a hablar en lenguas, ¿de qué va a servir? Los demás no van a saber ni qué está pasando. Algunos se van a inquietar, nos va a decir más adelante. Algunos van a pensar que estás loco. En lugar de edificación, va a ser de estorbo. Ese es el asunto de Pablo. No, no se trata de que sea deslumbrante, no se trata de que sea bonito. Lo que se trata es que sea de bendición. Que los demás sepan qué está pasando, que los demás se incluyan en tu oración, en tu bendición. Por eso hay que hablar claramente. Ahora, fíjate, él está hablando de las lenguas, ¿no? Dice el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Tan solo nos pasa con nuestro vecino del norte que si no entiendes inglés, pues podrá estar hablando y decir lo que quiera y tú no sabes. Y tú podrás estar hablando y él no sabe. Y a veces hay palabras que se parecen en un idioma y en otro, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien te va a decir en inglés yellow. Y entonces, ¿quieres hielo? Te sirvo hielo. No, no, this is yellow. Entonces, a veces hay palabras que se pueden confundir, dice Pablo. Sí, cualquier sonido que tú hagas seguramente tendrá alguna interpretación en algún idioma, pero ¿de qué te sirve si no lo conoces? Eso es lo que Pablo dice. ¿De qué va a servir si vengo a ser extranjero? Y aquí quiero que entiendas, quiero hablar un poquito más espirituales que lo que ellos eran. Quiero hablar con ustedes que creo que no son tan carnales como ellos. ¿Y qué tal cuando hablamos cristianés con los demás? ¿Qué tal cuando te dicen cómo estás? Oh, maravillosamente bien, la gracia del Señor se ha derramado en mi vida. Amado, yo quiero que tú seas bendecido como prospera tu alma. ¿Es eso tú? O a veces le decimos, ¿sabes qué? Es que yo encontré la paz del Señor porque acepté a Cristo en mi corazón. Acepta a Cristo en tu corazón. ¿Y eso qué?
¿Cómo se hace? ¿Cómo es eso? Y uno dice, pero ¿por qué no entiendes? Porque no le estás hablando en su idioma. Estás hablando cristianés, estás hablando cosas que ni siquiera vienen en la Biblia así tal cual. Uno tiene que entender lo que Pablo dice. Mira, no es tan importante lo que estás diciendo, si tienes razón o no tienes razón, seguramente sí la tienes, porque aquí él está poniendo el buen ejemplo de los que sí hablaban en lenguas. Y dice, pero pues, ¿de qué sirve si nadie lo entiende? Y así es todo aquel que empieza de repente a hablar cristianés en el mundo, pero nadie le entiende. ¿De qué sirve? No te sirve de mucho, hermano. O pones ahí en tu grupo de familia todos los días alguna bendición, algún pasaje medio extraño ahí de Job o alguna cosa. ¿Y esto qué quiere decir, no? Dice Pablo, ¿no sería mejor que sí entendieran? ¿No sería mejor que les hablaras en su idioma? Qué curioso porque hablamos español, ¿no? Pero hay muchas palabras que no se usan en el lenguaje común. Y uno tiene que pensar eso. A ver, ¿qué quiero? ¿Verme espiritual o quiero ser de edificación? Estoy en un grupo de pastores aquí de León y si me escuchan, perdónenme por lo que voy a decir, pero tuve que silenciar ese grupo, honestamente, porque de repente empezaba la competencia como a las 3 de la mañana. Buenos días, hermanos, ya amaneció, el Señor les bendiga, y alguna letanía ahí larga, ¿no? Y no faltaba el que le contesta de inmediato, ¿no? Para que no piensen que estaba dormido, ¿verdad? Y a partir de entonces, 3, 4, 5 de la mañana, todo el mundo, buenos días, sí, ya amaneció, la gloria de Dios y se derrama. No han leído Proverbios 17, ¿verdad? Cuando dice que el que bendice a su amigo en alta voz de madrugada le será contado por maldición. O sea, no es lo más importante si te ves bien o no, si parece que sí eres cristiano o no, si parece que luce en tus palabras o no, importa que edifiques. Eso es lo que Pablo está enfocándose aquí. Miren, todo esto de los dones, todo esto de si lenguas o profecía, es importante si y solo si edificas. Si no, no es importante para nada. Este es el argumento de Pablo. Pablo está poniendo ejemplos, no es que sea lo único, Pablo está poniendo ejemplos. La verdad, hermanos, no importa de nada si no estás siendo de edificación. Luego va a decirnos todo esto, cómo funciona, digamos, en la vida real. Dice, nos quedamos en el versículo 19, dice el versículo 20. Hermanos, eso va a decir Pablo, ya no creen que se los digo yo a ustedes porque ustedes no son esta gente, ¿verdad? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¡Wow! Por si no nos quedaba claro que es lo mismo que Pablo les ha dicho en el capítulo 3, donde les dice son carnales, les está diciendo ahora, no sean niños. Por favor, ya madura, sería una forma más coloquial de decir, ya madura, hombre, ya déjate de esas cosas. Sí, sé como niño en la malicia, en que no tengas esa perversión, pero piensa bien, hombre, ya tienes mucho tiempo en la iglesia, ya deberías de hacer otras cosas. Y entre nosotros, ojalá que no tengamos que decirnos cosas semejantes, pero a veces las cosas que hacemos como iglesia, como hermanos en el servicio, también de repente deberíamos decirnos, hermano, ya no seas como niño, por favor. Ya deberías de saber esto, ya deberías de haber pasado este asunto. Cuando de repente empezamos a hacer todo para que nos vean, para que se vea bien, para que yo me sienta bien, para que... ¿Y la edificación cuándo? ¿Cuándo es que voy a ser de beneficio a la iglesia? ¿Cuándo es que alguien se va a beneficiar con mi vida? Eso se llama ser de bendición o de edificación. ¿Cuándo es que alguien va a recibir los dones que Dios me ha dado ministrados para su vida? Si no ha pasado,
no has pasado de nivel de niño. Sigues actuando, cantando aquí, viniendo al templo, haciendo una serie de rituales, pero sin ser de bendición. Sigue siendo el mismo que los corintios, carnales. Y Pablo les dice, no, ya dejen eso, por favor, en buen plan, básicamente les va a decir esto. Dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y Pablo va a concluir este argumento de que es mejor si la profecía o las lenguas. Y ahí les dejo el detalle, porque cuando alguien como Pablo, que era judío y que conocía el Evangelio, habla de los incrédulos, no está hablando de todas las personas del mundo que no creen. Estudia bien la palabra. Está hablando de los judíos que no creen. Este don, el de lenguas, es para los judíos que no creen, porque aquí el apóstol Pablo nos está refiriendo la profecía de Isaías, capítulo 28, que es para Israel. Les voy a hablar en lenguas y ni así me van a creer. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, hablar en lenguas, si tú lo lees en Hechos capítulo 2, se trata de que los judíos incrédulos, los que habían gritado crucifícale, crean que él era el Mesías. Después viene otra vez ese asunto. Y cuando habla ahí en la casa de Cornelio, quien era un gentil, dice ahí que había otros con Pablo. Es decir, ellos tampoco, que eran judíos, tampoco habían creído. Las señales son para ellos. Y este es el asunto que Pablo nos dice. Miren, nomás les comento que las lenguas ni siquiera son para ustedes, son para los judíos. Por eso yo creo y sé que un día, si llegara aquí un judío y de verdad necesita el Señor que crea, alguien va a hablar en lenguas. Porque es la señal del Mesías, no es la señal nuestra, no es la señal de que somos espirituales o no, es la señal para que ellos crean, para que sean edificados. Dice, las lenguas son para edificación, para los creyentes, pero dice que la profecía, es decir, la enseñanza, el hablar de parte de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes, nosotros los que sí creímos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y aquí viene esta parte también que de repente la tomamos muy dogmática. Pablo dice, mira, en la iglesia, pues debe de haber un orden. O sea, si todos de repente están gritando por ahí, a algunos de ustedes creo les ha pasado de repente ir a una iglesia en donde no se entiende qué está pasando. Dice, pues no van a decir que están locos. A lo mejor uno con cierto nivel de madurez espiritual, uno puede decir, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Pero a veces no sucede así. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, pero por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, hermanos, mejor hablen claramente. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y aquí Pablo va a empezar a centrar esto. Mira, todos quisiéramos hacer muchas cosas y todos quisiéramos tener algo, y cuando somos inmaduros como ellos estaban siendo, todos quisiéramos así resaltar, relucir, ¿no? Decía un amigo mío, un pastor, dice, a veces está uno preparando la predicación durante tanto tiempo en oración, meditación, estudio, en investigación y todo. Y uno sabe cómo quiere ir guiando a la congregación hacia qué punto y cómo termina la predicación. Y dice, y de repente llega el hermano y dice, bueno, pues en resumen, lo que dijo el pastor es que a la guerra. A ver. ¿Quién dijo que tú también tenías que agregar algo? Esto no se trata de que cada quien diga lo que quiere decir, ¿no? A ver, si cada quien quiere tomar su parte y luego los que tocan la alabanza quieren predicar. A ver, cada quien tiene su parte, hermanos. Cada quien tiene su parte.
Y aquí dice, no, espérate, si no se trata de a ver quién luce más, a ver quién hace más, a ver quién quiere saber más, quién quiere decirles más. Y a veces así somos. A veces así somos. Me he dado cuenta de repente cuando estamos en oración y de esas veces que nos toca orar uno al lado del otro, a veces pasa que cuando alguien ora por una cosa, luego el otro ora porque al otro se le olvidó algo. No vaya a ser que a Dios no se le vaya a ocurrir, la verdad. Y entonces todos queremos hacer ahí lo que se tiene que hacer. Pero Pablo dice, no, espérame, ese no es el punto. El punto es si son edificados o no. Dice, hágase todo para edificación. Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Los cultos de antes eran muy diferentes de los de ahora, debemos reconocer. Los cultos de antes no eran realmente cultos, eran reuniones. Y en iglesias tan grandes como estas, en donde no tenían un templo como el nuestro, sino que se reunían en alguna casa de alguien, miles de personas, pues solía ser que había pláticas por todos lados. Y siempre había alguien que daba normalmente, oigan hermanos, yo siento que Dios nos está diciendo esto. Oigan, les voy a leer la carta de Pablo o alguna cosa así. Entonces Pablo dice, mira, si el grupo es tan grande como para que haya 2 o 3 personas hablando al mismo tiempo, bueno, está bien, pero con orden. Luego nos dice aquí el versículo 20, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, es decir, los demás vean si sí es cierto o no es cierto. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como está en todas las iglesias de los santos. Porque Pablo lo que nos está diciendo aquí es que si tú tienes algo, busca que sea de edificación. De repente me encuentro ciertos hermanos que con la pasión que tienen por el servir al Señor, dicen, no, pero el pastor dijo que yo no diga, pero yo sí voy a decir. Porque a mí el Espíritu Santo me lo está diciendo. Eso ya no es orden. Eso ya no es orden, eso ya no es la edificación que Pablo está diciendo. Dice, mira, aunque tengas el don de profecía y aunque tengas una revelación en ese momento, te puedes callar. No pasa nada, te puedes callar hasta que llegue tu turno, hasta que sea el momento en el cual puedes hablar. ¿Sabes? Necesitamos entender esto, hermanos, que lo que yo hago, lo que Dios me ha dicho, no es para hablarlo en todo momento, no es para de repente empezar a soltar ahí las palabras que Dios me está, es para edificación. Y a veces lo que Dios me está revelando tiene que pasar primero por edificación para mí y después hacia los demás. Cuando uno predica, sobre todo cuando uno ha predicado tanto tiempo, las predicaciones no son el resultado de haber estudiado esta semana. A veces me preguntan, oiga, pastor, ¿usted en la semana hace algo? ¿Tú crees que las predicaciones, a ver qué sale? Ya, mira, deja predico esto. No, pues hay que hacer mucho estudio, hay que hacer mucha preparación, hay que hacer mucha oración, hay que meditar si es lo que Dios quiere decir, lo que yo quiero decir. Pero la verdad es que en una semana tampoco se prepara una predicación. Este es el resultado de una vida de meditación, de lo que Dios me ha dicho a mí, de lo que las cachetadas y los zapes que Dios me ha dado a mí a través de los años y cómo he visto que eso se aplica en la vida real, cómo he visto que en la iglesia perjudica o beneficia esta situación. Lo que tú estás escuchando es el resultado de años de que Dios me ha hablado a mí, Dios me ha profetizado. Entonces, ya lo he enseñado antes, pero a veces tuve que callar hasta que llega el momento. Y porque ahora estamos hablando, en estos domingos por la tarde, estamos hablando del discipulado y de crecer y de madurar. Y Pablo nos dice, mira, si vas a crecer,
tendrá que ser que no se te olvide que estás para edificar. Que no se te olvide que lo que tú hagas, los demás lo tienen que entender si quieres que sea de edificación. Que no se te olvide que la razón por la que Dios te dio dones espirituales maravillosos, todos ellos, es para que tú edifiques el cuerpo de Cristo. Esa es crecer, eso es ser un discípulo del Señor. Así que esto es lo que el Señor nos está diciendo, que uno puede callar, dice, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pasa, en especial en ese tipo de iglesias, es que no puedo callar porque el Señor me dijo. Entonces no es del Señor. Es de ser del diablo, porque el diablo sí, ese sí se entromete sin pedir permiso. Pero aquí dice, no, no, no. Si es del Señor, puede ser en orden. De repente alguien me dijo una vez, no, si tú me vas a prohibir que yo hable la palabra del Señor, no me voy a callar jamás. No te estoy prohibiendo que hables la palabra del Señor. Eso no se trata de eso. Se trata de que sea en orden, que sea para edificación. Ese es el punto aquí. Y, por cierto, también nos dice el versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, ¿verdad? Ok. Ahora, dice después, como en todas las iglesias, vuestras mujeres, versículo 34, aquí viene esa parte y se las voy a dejar en continuación. No es cierto. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ay, pastor, entonces, a ver, ¿a quién le está escribiendo? ¿A maduros o a niños espirituales? No se trata de que esto sea lo más espiritual, esto es lo mínimo. Este es el inicio de una vida espiritual. Le está hablando a los inmaduros. Y le está hablando a una iglesia en una ciudad en donde su contexto histórico es que los que más hablan en las iglesias o en los templos son las mujeres. Las profetisas de Diana de los Efesios o de Artemisa ahí en Corinto. Ellas son las que tenían todo el teje y maneje de la vida espiritual. Y entonces Pablo está queriendo corregir esa parte. Mejor que se queden calladas. ¿Por qué? Pues porque siguen teniendo la misma costumbre. No son espirituales, son carnales. Recuerda que esta es toda la carta, son carnales. Les dice, miren, no, mejor no. Ahora dice, como está escrito en la ley. Y me he encontrado algún par de bautistas que dicen, no, es que ahí dice, está escrito en la ley. Muéstrame la ley. ¿Has leído algún versículo del Antiguo Testamento que diga, la mujer se calle en la congregación? ¿De qué ley está hablando Pablo? No está hablando de la ley de Dios. Algo había ahí, o entre ellos, o en la ley de esa ciudad, o no sé. No creo que la ley de la ciudad, porque pues, las mujeres eran las que más hablaban. Pero ellos habían establecido algo. Dice, bueno, hay una ley. Pues que se callen. Si eso es lo que dice la ley, pues hay que cumplirla. Punto. Eso es carnal. El querer sobresalir en eso. Ese es el punto que Pablo está diciendo. Mira, mejor que sea en orden. ¿Cuál es el problema? No hay bronca. Pero cuando de repente uno es carnal, le da, ay no, ¿y por qué? Dios es machista y Dios no. Shh, no, se trata de edificar, hermanos. Se trata de que haya un orden. Este es el punto que Pablo sigue diciéndonos. Debe de haber un orden para todos. Dice el versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Está hablando a las mujeres, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, miren, todo esto que les estoy diciendo, si alguno de ustedes se cree muy espiritual, reconozca que lo que les digo es así.
mandamiento del Señor. Solo para redondear este asunto de las mujeres. El punto es que no debe ser la mujer la que primeramente o principalmente dé la enseñanza. Ese es el problema. Eso es lo que ellas hacían. Ellos tenían la preeminencia porque en su costumbre la mujer era la que recibía a esa diosa haciéndose presente en su cuerpo, apoderándose de su cuerpo. Ese era lo que ellos estaban acostumbrados. Pero lo que Pablo dice es, no, mira, mejor que aprenda a sujetarse. Así como les ha dicho a los de lenguas, mejor aprendan a guardar silencio. A los profetas, mejor aprendan a guardar silencio para que cuando hablen sea de edificación. Eso es lo que dice este pasaje. A Timoteo se lo va a decir después también, por cierto, y le va a decir algo que es interesante. Las mujeres enseñen a las otras mujeres a amar a sus maridos. Pues, ¿cómo van a enseñar si no predican? ¿Te has preguntado eso? Lo que no se debe de pasar es que la pastora principal, déjame ponerlo en la traducción en cristianés, para ti que sí entiendes, lo que dice Pablo es que la pastora principal no debe ser mujer. Eso es lo que dice. Debe ser un hombre, así lo estableció Dios. No me pregunten por qué. Pero debe ser un hombre. Y de ahí en más, los demás, todos, hombres y mujeres, enseñamos también de parte del pastor que está para instruirnos y dirigirnos y darnos la visión. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que este es este pasaje de 1 Corintios 14, hablando de personas que parecen muy espirituales, lucen mucho, pero son muy carnales. Y la conclusión es, amados, es mejor que edifiquen. Dice el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, si no va a edificar, mejor ni lo hagas. Y eso es el punto. Ese es el orden que se debe establecer. Si no va a edificar, mejor no lo hagas. Ahora, hemos estado hablando de ser discípulos, de crecer como discípulos. Este es un punto al cual tú tienes que buscar llegar. Tu vida está siendo de edificación. Tu vida está siendo partícipe de lo que se edifica en la iglesia. Porque si no, te lo digo o no te lo digo, si no edificas, eres parte del caos. Si tú no estás haciendo algo para edificar a la iglesia, eres parte del caos. Y no te lo digo para que te sientas mal, te lo digo para que te avives. Como te dije al principio, para mí fue una buena noticia saber que estaba siendo carnal, porque entonces dije, bueno, cuando menos sí soy salvo, de aquí en adelante lo que tengo que hacer es servir. Ya no ser carnal. Y eso es lo que yo te dijera hoy. Si te ofende que diga que eres parte del caos, bueno, esa es la mala noticia. La buena noticia es que eres salvo. Si es que has aceptado a Cristo como tu Salvador, entonces puedes empezar a ser espiritual. Puedes empezar a crecer. Puedes empezar a hacer aquello para lo cual Dios te puso. Y todo va a comenzar el día en que tú empieces a llenarte del amor de Dios y a actuar hacia los demás con ese amor, porque cuando hagas las cosas por amor, empezarás a hacer la obra de Dios, aunque ni te des cuenta cómo. Dios te va a guiar, hermano, porque es el don que Dios te ha dado. Dios te va a guiar de una manera sobrenatural hacia aquello que tú no sabes que es tu participación en la iglesia. Dios no quiere que seas aquí parte del caos. Dios te ha llamado y te ha puesto dones maravillosos para que tú seas parte de la edificación. Dios te ha puesto aquí algo maravilloso en tu cuerpo. Quiero que lo visualices así en tu cuerpo. Dios ha dado de su poder, de su espíritu, para que tú hagas
hagas algo que no crees que puedes hacer, que tú hagas algo que no sabías que puedes hacer, que tú hagas algo que nadie más va a hacer para edificación de la iglesia. Y si no lo crees, entonces estás dejando a la iglesia sin algo importantísimo, lo que Dios le dio a la iglesia a través de ti. Entonces, ¿seguiremos siendo carnales? ¿Seguiremos actuando aquí como cristianos, pero sin edificar? ¿O buscaremos edificarnos unos a otros? La decisión es tuya. La invitación es a que te unas a servir, que dejes de ser espectador. No te pregunto si sabes hacer o no sabes hacer. Dios te va a capacitar. Solo tú pon el deseo de servir, de edificar. Y verás que Dios te va a ir guiando de maneras que tú no sabes. Que así sea, hermano. Que Dios te use. Que Dios te dé la sabiduría para saber cuál es el don, cuál es aquello para lo cual tú has sido hecho. ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos eso? Señor, qué difícil es entender que aún las cosas que nos hablas como leche espiritual, cosas que ya deberíamos de saber ciertísimamente, todavía nos cuestan trabajo. Qué difícil es saber que todavía seguimos actuando en la carne, aún hasta para hacer lo bueno. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque en muchas ocasiones y en muchos sentidos seguimos siendo carnales. Perdónanos, Señor, porque esperamos que los demás se ajusten a nosotros y no nosotros a ellos. Señor, tantos dones has dado tú a tu iglesia y todos ellos tan preciosos, maravillosos, poderosos, pero son pocos los que lo ejercen. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos hemos perdido, porque hace tiempo que fuimos salvos y se nos ha hecho cotidiano venir al culto, se nos ha hecho cotidiano cantarte, se nos ha hecho cotidiano leer tu palabra, escuchar una predicación, se nos ha hecho cotidiano orar y hemos perdido de vista lo maravilloso que es el haber sido llamados por ti para edificación. Perdónanos porque incluso cuando queremos hacer las cosas decentemente y con orden, como dice este pasaje, lo primero que pensamos es en poner reglas, en poner estatutos nuestros, en lugar de pensar en edificar, en atraer a otros que reciban tu palabra. ¿Cuánta carnalidad hay en la iglesia, Señor? Pero quieras tú que hoy, como lo hiciste conmigo hace tiempo, le des a alguien la esperanza de que si bien ha estado siendo carnal, tú tienes la solución para que deje de serlo. Que hoy salgamos de este lugar no sintiéndonos mal por ser parte del caos, sino alentándonos a ser parte de la edificación. Que salgamos de este lugar convencidos que somos hijos tuyos. Y si somos hijos tuyos, somos parte de esta iglesia, el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular, para edificación. Ayúdanos a hacer las cosas con amor y por amor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos.
Tráeles de tu paz, de tu poder, de tu misericordia, para que empecemos, si es que no hemos empezado ya, a ser de edificación. Y si ya empezamos, que seamos más de edificación. Aquellos que ya han estado sirviendo y que ya han estado negándose a sí mismos, por favor, Señor, concédeles el gozo de ver el fruto de lo que hacen, que no es en vano. Y aquellos que todavía no se han levantado para servir, ayúdales a animarse al ver a otros sirviendo, en lugar de decir, bueno, ya lo están haciendo, ya no sirvo para otra cosa. Que cada uno entienda su lugar. Señor, lo único que queremos es edificar tu iglesia para glorificarte a ti. Permítenos hacerlo, Señor. Guíanos, enséñanos, instrúyenos para que todo lo que hagamos te honre, trayendo más almas para Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias.